Vamos a ver rápidamente porque es un tema sencillo. Igual vamos a ir de lo básico a lo avanzado, ¿no? El básico, intermedio, avanzado. Y también tenemos la clase de manejo de archivos. Afortunadamente ambos temas son cortos, sencillos y los podemos explicar el día de hoy. De todas maneras, voy a tratar de no saltarme ningún concepto necesario, así se puede entender. Y ya saben que cualquier consulta pueden escribir aquí en el chat sus preguntas. Yo estaré atento para leer todas sus dudas. Muy bien, la clase pasada, cuando estábamos finalizando la clase, habíamos dado algunas breves indicaciones para que puedan instalar Visual Studio, ¿no? Si ya lo han hecho, excelente, porque hoy día vamos a trabajar en esta herramienta. Si no lo han hecho, no se preocupen porque es sencillo. De la clase pasada, la clase 2 o 3, me parece, la clase 3, está el paso a paso, la guía de instalación, que es solamente descargar un par de archivos, los instalan, tienen que marcar unas carpetitas por ahí, unos checks, y ya con eso lo tenemos. ¿Ya? Igual si es que todavía no han instalado el programa, pueden utilizar el entorno de Colab sin ningún problema. ¿De acuerdo? Habíamos instalado este programa porque es uno de los que se utiliza con bastante frecuencia, ¿no? Y nos sirve para distintos lenguajes. No solamente es para Python, uno piensa en, solo es para Python. No, te sirve para cualquier lenguaje de programación, así que es una herramienta bastante versátil, bastante útil, lo que llamamos multiparadigma, ¿no? Perfecto. Entonces, repasando un poco el tema de las funciones, ¿sí? Que vamos a revisar es un poco los parámetros, la forma en que trabaja, la lógica interna y qué es lo que esperamos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase de los errores que no necesariamente cuando una función te devuelve algo quiere decir que está bien? Puede que esté funcionando, pero no necesariamente esta respuesta es correcta. Eso es parte de lo que tenemos que evaluar cuando estamos implementando el código. Lo mismo pasa con las funciones. Las funciones serían procesos a los cuales nosotros les vamos a dar datos. En algunos casos no les damos datos. ¿Tiene datos de entrada? A veces sí, a veces no. ¿Tiene una lógica interna? Sí, todas las líneas internas, ¿no? El bloque interno. Y tiene una salida, porque no tendría sentido que trabajes con una función, pero que no te devuelva nada. Yo le digo a mi función, quiero que me sumes el número 1 y 2 y me quedo 1 hora, 2 horas, 3 horas esperando. ¿Por qué? Porque no le dije que me devuelva este dato, ¿no? Solo le di los números, el 1 y el 2, y nunca le pedí imprímelo o devuélvelo o haz algo. Entonces no tiene sentido una función que no tiene alguna salida. Las funciones en general tienen esa estructura: entrada, procesamiento y salida. Pero hoy día nos vamos a enfocar en lo que es principalmente la entrada y la lógica interna, porque la salida ya sabemos que nosotros mismos tenemos que corregir. Las funciones, entonces, se dividen en esas tres partes: los datos de entrada, que nosotros los vamos a conocer como parámetros; el procesamiento interno, la lógica que has implementado; y después tenemos la salida, los datos que te devuelve. En la salida podemos tener dos tipos distintos de resultados. Y no me refiero a dos respuestas distintas, puede ser la misma respuesta. Pero hay dos formas distintas que el programa te devuelva la respuesta. Uno es imprimiendo internamente en la función, como está aquí. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué hace esta función? No recibe ningún parámetro. Tiene una lógica interna. ¿Cuál es? Que imprime un mensaje. ¿Cuál sería el dato de salida? Este mensajito de aquí, el que dice hola, bienvenido. Pero no te está devolviendo ningún dato internamente al código. Lo único que está haciendo esta función es imprimir este mensaje en consola. Porque si después quisieras operar, quisieras hacer algo con este dato, no lo vas a poder hacer porque simplemente lo estás devolviendo al usuario. Sería muy distinto que guardes este mensaje en una variable y que esa variable, como ya la has guardado en la memoria, la utilices para otras funciones. A eso me refiero con que tenemos dos distintos tipos de resultados. Y no me refiero a respuestas, no me van a entender, profesor, o sea, pueden ser dos diferentes respuestas. No es el punto. Son dos formas distintas en que el programa te puede devolver esta respuesta. Puede ser en consola y nunca más haces nada con la respuesta porque solo la imprimiste, o si no, puede ser que guardes esta variable
o perdón, esta respuesta en una variable, y como ya la tienes esta variable almacenada, ya puedes operar con esta variable. Sumar, restar, hacer lo que sea, porque ya tienes este dato en tu variable. ¿De acuerdo? Eso pasa con funciones básicas, con funciones intermedias, con funciones avanzadas. Con todo tipo de funciones vamos a trabajar de esa forma. Les comentaba que los parámetros son opcionales. No hay una función, ¿sí? No hay una función que te obligue sí o sí vamos a colocar mínimo un parámetro, dos parámetros. Esto varía. Esto puede ser que hayan funciones con 0 parámetros, sin ningún parámetro. Otras que solo necesiten un parámetro, otras que solo necesiten dos. Y hay aquellas que puedes colocar uno o dos o tres o más a la vez. Es decir, no hay un número definido, obligatorio, estricto, que te diga sí o sí tienes que utilizar siempre para todas las funciones un parámetro, no existe. ¿Y eso de qué depende? Depende de la lógica de tu función. Por ponerles un ejemplo, yo quiero implementar una función que mida el área de un rectángulo. De frente me voy a la fórmula. Ah, profesor, el área de un rectángulo es base por altura. ¿Qué datos le voy a pedir al usuario? La base y la altura del rectángulo que quiere averiguar el área, ¿no es cierto? Ya tengo dos parámetros. Claro, ahí sí o sí le tienes que pedir, porque no le vas a decir, dame solamente un parámetro. Pero ¿y el otro? ¿Con qué vas a operar si solo tienes un parámetro? Entonces, esta función de área de rectángulo sí o sí te pide dos parámetros. Me voy a otra función. Yo quiero implementar el área del cuadrado. Profesor, también como tenemos dos lados, pues, tendría que pedirle dos parámetros. Y eso es incorrecto, porque si es un cuadrado, ambos lados miden lo mismo. Entonces solamente le voy a pedir un parámetro al usuario, ¿no es cierto? Claro, es que el número de parámetros, la cantidad, depende de la función que nosotros estemos implementando. Hay unas que te van a pedir más parámetros. Puede que se vayan hasta 5, 6, 10 parámetros. Otras te van a pedir un parámetro. Otras te van a pedir 0 parámetros. No necesito parámetros. Son funciones simples. Generalmente las funciones básicas no te piden parámetros. Funciones intermedias te piden 1, 2 parámetros, 3 parámetros, y por ahí vamos a modificar algunas cositas. Pero no es más complicado que una función simple, ¿no? Por ahí cambia el número de parámetros, las operaciones internas. Ahora, mejor les comparto. Ah, no, pero ya estábamos acá. En la página que tenemos, aquí está definiendo una función que se llama saludar con un parámetro que ya está definido por defecto. Este es un parámetro por defecto. Profesor, ¿eso quiere decir que siempre el nombre va a ser invitado? No. Esto se refiere a que si el usuario no ha pasado ningún parámetro, por ejemplo aquí, estamos llamando a la función saludar y no le estamos dando ningún parámetro, por defecto hay una variable invisible que se llama nombre que le va a asignar el texto invitado. Entonces, cuando el usuario llame a la función saludar sin parámetros, esta variable nombre toma por contenido la palabra invitado. ¿Y qué va a hacer? Imprime hola nombre. ¿Y qué era nombre? Invitado. Entonces, ¿qué va a imprimir? Hola, coma, invitado. Bueno, en realidad imprime hola invitado de frente, sin la coma. ¿Por qué? Porque es un valor por defecto. Cuando el usuario se olvida de pasar un parámetro, no te pasa ningún parámetro, tú puedes definir ese parámetro por defecto. Profesor, ¿y si el usuario pasara un nombre? Fácil. Mira, cuando el usuario está pasando en esta función un parámetro, este contenido es el que se va a guardar en la variable nombre. Entonces ya no va a ser invitado. Si yo le paso el nombre Ana, este nombre, Ana, se está guardando en la variable nombre. ¿Y qué va a imprimir? Hola, Ana. Porque aquí si le pasamos un valor que nosotros estamos escribiendo, que nosotros le estamos dando al programa. Profesor, y si fuera a saludar Carlos, ese contenido Carlos se guarda en esta variable nombre y te saluda. Hola, Carlos. O sea, profesor, solamente cuando no pasamos un parámetro se activa este valor por defecto correcto. Exactamente. Cuando no le estamos pasando ningún valor,
y tú has definido como un parámetro aquí en la función una variable, va a tomar ese contenido. Profesor, y si quiero que el valor por defecto en vez de invitado sea hola desconocido, le cambias nomás el contenido aquí, ¿no? En vez de invitado pones desconocido, y como no te ha pasado el nombre, acá te va a imprimir hola desconocido. Son valores por defecto. ¿Todas las funciones los tienen? No. No todas las funciones. Depende qué función estás implementando para que utilices el valor por defecto. ¿Por qué utilizamos estos valores por defecto? A pesar que no lo hacemos siempre, en los casos que lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué usamos valores por defecto? Porque hay algunos valores que no van a cambiar, que no cambian muy seguido. Tampoco los vamos a llamar constantes, pero que en la mayoría de casos no van a cambiar. ¿Esto para qué utilizamos? Evitamos errores de que a cada rato estés cambiando tu código. Hacemos funciones más flexibles porque ya tienes un parámetro por defecto. Y reducimos código repetido. En vez de que estés repitiendo el mismo código 10 líneas solamente con un parámetro. En vez de que coloques lo mismo en 10 funciones distintas, ¿no? En un parámetro lo defines. Por ejemplo, aquí, esta pequeña definición. Estamos definiendo una función, acuérdense que def es para definir funciones, que se va a llamar calcular descuento. Ya con esto me está dando la idea, ¿no? Ya sé que puede venir. ¿Qué parámetros me está pidiendo? Uno es el precio. Mira, no le está colocando ningún valor por defecto, porque este precio sí o sí lo tiene que determinar el usuario. No es que si el usuario no puso datos, yo voy a considerar que son 10 soles, ¿no? No, el precio sí o sí tiene que ser definido por el usuario, no hay un valor por defecto. Coma, el descuento, tenemos una segunda variable. Sin embargo, aquí sí le está asignando un valor que es el 0.1. En este caso, el descuento lo está considerando como un valor que probablemente no cambie. Si el usuario no me pasa ningún parámetro aquí, yo voy a asignarle a este descuento el 0.1. Chévere. O el 10%, ¿no? Aquí. De repente, en otro momento va a cambiar, ya no va a ser el 10% de descuento, le vamos a dar el 15% de descuento. Cambio este valor a 15. O si no, en el parámetro que yo le doy, lo cambiamos a 15. ¿Qué nos devuelve esta función? El return nos indica el valor que va a devolver, pero no nos vamos a confundir aquí porque este es otro error común. El return lo que hace es devolver en el contexto del programa una variable, pero no imprime. No es lo mismo devolver una variable al programa que imprimir esta variable al usuario. En ningún momento aquí estamos imprimiendo. Si tú utilizas esta función, solamente estas dos líneas de arriba, no va a imprimir absolutamente nada. Lo que está haciendo es operar, ¿sí? Está realizando esta operación, y el return devuelve al contexto, no al usuario. Profesor, y si quiero devolver al usuario un print, como está aquí abajo, mira, chequea. Vamos siempre de adentro hacia afuera, una función de adentro hacia afuera, del paréntesis más interno al más externo. Print está afuera, ¿no? Este ni siquiera lo vemos porque no inicia aquí. La función inicia acá, donde dice calcular descuento. Calcular descuento le estamos pasando el valor de 100. Este valor de 100 se va a chancar, se va a asignar a la única variable que no tiene un valor por defecto. ¿Cuál es? La de precio. Entonces me está diciendo el usuario, quiero calcular el descuento de este precio, de 100 soles. Profesor, pero ¿y no ha definido la segunda variable? Es que como no la ha definido, la está tomando de forma automática, como si fuera el 10%. Y en esta operación, el 100%, mira, nos va a devolver el precio que es 100 menos precio 100 por el descuento. 0.1, ¿no? Bueno, 0.10 por el 10%. O sea, sería estos 100 soles menos su 10%, que sería el 90, ¿no? Que sería 90. Este valor
este resultado, lo está devolviendo aquí. ¿Cuál es el resultado de calcular el descuento de 100 soles? 90. ¿Y qué vamos a hacer con esos 90? Print 90. Recién estás imprimiendo en consola. Acá recién aparece en tu consola. Solo con el print. Arriba no te vas a confundir, por eso el retorno devuelve, sí devuelve, pero al contexto, no te devuelve a ti como usuario. Entonces, en el contexto ya tú ves lo que haces con ese resultado. Yo aquí lo imprimo. Luego, acá tenemos otra función que aparentemente es lo mismo. Le damos el precio que es 100, pero ahora si estamos pasando el segundo parámetro, que es el 0.2, ¿no? El 0.20, 20%. Ya no va a ser descuento 10%. No, porque estamos chancando ese valor. Profesor, ¿y cómo sabe la máquina cuando queremos asignar un nuevo valor sobre una variable? Fácil, por el número de parámetros. Cuando le pasaste 1, este único parámetro se asigna en la única variable que no tiene valor por defecto. Acá. Y como no le has pasado un segundo parámetro, toma el valor por defecto. Cuando le pasas 2 parámetros, el primero se chanca en el primer parámetro, el segundo se chanca en el segundo parámetro, ¿no? ¿Y cuál sería el descuento de 100? La operación es 100 menos 100 por el 20%, que sería los 20, ¿no? ¿Cuánto es 100 menos 20? 80. ¿Qué hacemos con este 80? La función te ha devuelto el número 80. ¿Qué vas a hacer? Imprime 80. ¿Qué te aparece en tu consola? 80. Vamos a revisarlo. En el programa, yo ya estaba, esto lo vamos a limpiar. Ya estaba copiando el código para no demorar mucho y esto vamos a ampliarlo porque creo que está muy pequeño. Ya, ahí me parece que ya está. Entonces, la primera parte que les comentaba. Definimos la función saludar, no tiene parámetros por defecto, acá me va a dar error. ¿Por qué? Va a imprimir hola, bienvenido, pero después, en la línea 5, estamos pasando el nombre de Ana. Sin embargo, en tu definición no has definido que le pasamos parámetros. El error va a estar aquí, te va a decir, mira, sabes que acá hay un error porque me has pasado un parámetro y tu función no acepta parámetros. ¿No? ¿Cómo metas definidas con parámetros? Allá, a ver. 5. Ya, justo acá te dice, mira, la función saludar toma 0 argumentos, 0 parámetros, pero le has dado 1. Error, ¿no? Claro, es que esta función está mal. Lo que teníamos que hacer era colocar una variable por defecto y asignarle un nombre. Esto era invitado, si mal no recuerdo. ¿Y qué vamos a saludar aquí? Hola, coma, nombre. Ya está. Listo. Ejecutamos nuevamente. Ya. Ah, es que está ejecutando de otro archivo. No pasa nada. Ya está. Vamos al primer caso. En la primera parte, imprime hola invitado. ¿No es cierto? Porque no hemos pasado ningún dato por defecto. Hola invitado, toma ese valor por defecto. Después, hola Ana, recién toma el nombre de Ana porque cambió este texto por el nombre Ana. Profesor, y si ponemos Carlos aquí, toma ese nombre. Hola Carlos. Si ponemos Juan, pone ese nombre. En el segundo caso, hablamos de 2 parámetros. Uno de ellos tiene un valor por defecto. Yo quiero el descuento de 100 soles con este valor por defecto, que es el 10%. ¿Cuánto es? 100 menos 10 es el 90. Acá está. Después, yo quiero el descuento, quiero saber el descuento también de 100 soles, pero ahora con el 20%. Este valor se está chancando aquí. ¿Y cuánto es? El 20% de 100 es 20, entonces 100 menos 20 es 80. Y ese 80 lo estamos imprimiendo. Profesor, ¿y si no hubiera el print aquí, si no tuviéramos en esta línea el print, en estas líneas, no va a imprimir nada? Mira, después de hola invitado tenemos 25, 15, 5.
¿Ya? Vamos a ejecutar nuevamente esto. Mira, no te ha devuelto nada. Pero internamente sí existe, ¿ah? Internamente sí está este 90, sí está este 80. Solamente que no imprimiste, no has devuelto en consola. Lo único que has devuelto es el valor al contexto, al programa. Python sí sabe la respuesta, pero no le has dicho, dímela, no le has dicho, imprímela. Quiero saber cuánto sale con el print. Cuando trabajamos con el return, no solamente podemos devolver un valor, como lo hemos hecho ahora, el 80, el 90, podemos devolver varios valores a la vez y todos ellos los podemos almacenar en variables. Por ejemplo, aquí, chequea. Mira, esto es rapidito, sencillito. La función cuadrado. Les comentaba antes, para saber el área del cuadrado, solamente yo necesito saber uno de los lados. También puede ser la potencia, ¿no? Solamente necesitamos un valor. Porque es 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 10 por 10, 20 por 20. Incluso entre decimales, ¿no? También, si tu lado mide 3.25, 3.25 por 3. Solo necesito un lado. ¿Qué vamos a devolver? El número por el número que me estás pasando. 2 por 2, 4 por 4, el número por el número. Este resultado de tu función lo puedes guardar en una variable. En este caso lo está guardando en una variable que se llama resultado. ¿Y qué puedes hacer con esta variable? Lo que gustes, porque recién has guardado el valor en una variable. Puedes hacer lo que gustes. Y no solamente vas a devolver este valor como un único número. Puedes devolver varios números. Chequea acá, mira. Ya, acá tenía el programa activado. Ya, mira, aquí está. Ok, tenemos la definición del cuadrado, ¿no? Para esta función cuadrado le vamos a pasar un número, no estamos activando valores por defecto. ¿Qué me va a devolver? Ese número por el mismo número, 3 por 3, 5 por 5, lo que sea. Después voy a crear una variable que se llama resultado, donde voy a guardar, donde voy a asignar el valor resultante de la función cuadrado. ¿Cuánto es el cuadrado de 5? 25, ¿no es cierto? Este 25 se guarda en esta variable resultado. ¿Y qué voy a hacer con esta variable? La imprimo. Imprimo el resultado, de ahí sale este 25, el que estoy marcando aquí en la parte de abajo. Profesor, ¿y podemos operar con ese valor? Claro, exactamente para eso guardas una variable, para operar. Si yo después quiero imprimir este resultado y operar con él, quiero que el número 25, ahora le voy a sumar otros 25. Voy a poner el número así en hardcode, esto para que se den cuenta del ejemplo. ¿Cuánto sería 25, que es el valor del resultado, más 25? Esto me da 50, ¿no es cierto? Claro, al toque, profesor, esto es 50. Chévere. Vamos a revisar. Ahí está, mira. 25 y 50. Porque estoy guardando, estoy operando este valor. Y si en vez de 25 quiero sumarle 75, ¿cuál va a ser el resultado? Ah, profesor, 25 más 75 es 100. Claro, excelente. Lo revisamos, ahí está el número 100. Y eso es porque estamos trabajando con este número, con el 5. Sin embargo, si trabajáramos con otro número, no va a cambiar la lógica se mantiene. ¿Qué es lo que cambia? El resultado. Y después las otras operaciones que dependan de este resultado, también cambia el valor, obviamente. Porque si le pongo acá 1, ¿cuánto es el cuadrado de 1? 1 por 1 es 1. ¿Y cuánto es el resultado? O sea, 1 más 75, esto me da 76. Cambió el valor. La lógica continúa. Después, acá, mira, tienes una función operaciones. ¿Cuántos parámetros le pasas? 2. Vamos a definir internamente dos variables. No son funciones, ¿ah? No vas a pensar, esta es la función suma. No, son variables que se llama suma y otra se llama resta. Esto tranquilamente le puedes poner S y esto tranquilamente le puedes colocar R. No pasa nada. La suma, ¿qué va a ser? El valor de A más B. Los dos números que me pasaste sumados. La variable resta, ¿qué va a guardar?
el valor de A menos B, el primer número menos el segundo número que me pasaste. ¿Y qué voy a devolver? Voy a devolver una tupla, voy a devolver un conjunto de datos. Inicialmente solo trabajábamos con uno, pero puedes devolver la cantidad de datos que gustes. Puede ser suma y resta. Profesor, y si quiero devolver el valor A y B, también mira, devuelves A y devuelves B. Y es más, si quieres devuelves A por B. ¿Cuántos valores estoy devolviendo? Acá estoy devolviendo 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, y A por B que va a ser 5. Pero asegúrate de que cuando estés devolviendo más de un dato, separados por coma, obviamente, asegúrate, voy a borrar esto para que no falle el ejemplo, asegúrate que cuando estás devolviendo más de un dato, tengas variables con la misma cantidad, ¿no?, de elementos que estás devolviendo en tu función. Mira, voy a guardar el resultado de operaciones de 10 y 5 en dos variables, en S y en R. Profesor, ¿por qué dos? Fácil, orden. ¿Cómo orden, profesor? El primer valor que estás devolviendo se va a guardar en tu primera variable. El segundo valor que estás devolviendo se va a guardar en la segunda variable. Y después puedes operar como gustes con estas dos variables porque ya se asignó el resultado. Sin ir muy lejos, mira acá. Estamos diciéndole a la función, dame la suma y resta de 10 y 5. ¿Cuánto es 10 más 5? 15. Eso se guarda en S. Después, ¿cuánto es 10 menos 5? 5. Eso se guarda en R. Imprime S y R. Imprime 15 y 5. Aquí está. Profesor, y si quisiera guardar más variables, defínelas. Le voy a poner uno que va a ser múltiple, que va a ser A por B. Y este múltiple, que es de la multiplicación, también lo tengo que regresar. Pero acuérdate, como te digo, si estás regresando tres datos, debes utilizar la misma cantidad de elementos. Acá tengo 2. Me falta 1. Claro, me falta la multiplicación, que yo le voy a poner M. Imprimo aquí con M y ya tengo el valor de la multiplicación. Vamos a ver, ahí está, 50. 15, 5 y 50. Entonces puedes retornar bastantes datos a la vez. Muy bien, continuamos con el PDF. Seguimos. ¿Cuándo vamos a utilizar múltiples return? Fácil. Cuando no quieras repetir muchas líneas. Has visto que en una función puedes hacer la suma, resta, multiplicación, división, todos los operadores, todos los que quieras. Y devuelves y los guardas en una variable, fácil. O en la misma cantidad de variables, ¿no?, que estás devolviendo. Y luego utilizas esas variables para realizar algún cálculo. En estadística, mira, el ejemplito acá te pone simple. Quiero que de esta lista, 4, 7, 1 y 9, me devuelvas el mayor y el menor de los números. Imagínate que tengas 1000 números en una lista. Porque acá, fácil, profesor, de acá yo sé que el mayor es 9, ¿no? Y el menor es 1, fácil. Pero te doy una lista de 1000 números, a ver, compara, o de 10.000 números, a ver, compara. Se hace más pesado, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos al programa? Mira, es una función. Una función con dos funciones internas. ¿Cómo así? Estoy definiendo mi función estadística y le estoy pasando una lista de números, que va a ser esta de acá. Entonces le voy a decir que me devuelva, por un lado, el máximo. Esta es una función max ya implementada en Python, que te va a devolver el mayor de todos los números, o sea, de tu lista. Y por otro lado, separado con comas, el menor de los números. ¿Qué va a hacer? En la variable mayor guarda el 9. En la variable menor guarda el 1. Ya después los imprimes, ves lo que haces con esos números. Pero ya tienes el mayor y el menor. Así estás evitando hacer una cantidad de funciones innecesarias, ¿no?, para averiguar el mayor y el menor, que no tendría sentido. Luego, el uso de los argumentos. Ya estas palabras están en inglés. Lo que es args y el no args son los argumentos.
Estas palabras reservadas las utilizamos, o estas estructuras, esta sintaxis, las vamos a utilizar cuando sabemos la cantidad de elementos que vamos a pasar como parámetros. En algunos casos no sabemos esta cantidad, en otros sí. Profesor, yo sé que en una clase de alumnos tengo 12 alumnos, son 12 notas, ¿no? Que voy a pasar, chévere, ya sabes el valor. Pero imagínate, yo te paso un archivo que tiene un montón de notas y es imposible contarlas y no vas a estar contando uno por uno, ¿no? Porque son muchísimas notas. Cuando no tenemos esta cantidad definida, podemos utilizar el uso de argumentos. Solamente basta con colocar el asterisco al inicio de tu variable. Este asterisco al inicio de la variable permite recibir muchos argumentos sin saber cuántos serán. Pueden ser 0, ¿ah? Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 10, pueden ser 1000. Cuando no sabemos la cantidad de argumentos que estamos pasando. ¿Qué está haciendo en este ejemplo? Va a sumar ya con la función, ya sabemos qué vamos a hacer. Por eso las funciones deben ser muy explicativas, ¿no? Intuitivas. Tenemos una variable total que esté en 0. Acuérdense que estamos dentro del bloque. Vamos a recorrer esta lista de números, si sean 1, 2, 5, 10, los que sean. Vamos a recorrer uno por uno. Y en esta línea está sumando el valor que tiene el contenido de esta variable total, más cada uno de los números. Digamos que tiene, bueno, acá ya está, 1, 2, 3, 4. Al inicio tu variable total vale 0. Después va a ser 0 más 1. Este 1 se guarda aquí en total. Después va a ser 1, el 1 que tenías en total, más 2. ¿Cuánto es? 3. Después va a ser el 3 que tenías en total, más este 3, es 6. Después tenías 6 en total. 6 más 4 es 10. ¿Cuánto te va a devolver? 10. Ah, fácil, profe. Ya sé que 1 más 2 más 3 más 4 es 10. Claro, pero a ver, trabajemos con elementos listas de 10.000 ítems. Es un montón, ¿no? Y que estés haciendo uno por uno, demasiado, ¿no? El programa, al toque lo hace. Esto vuela, es al toque rapidísimo. Cuando no sabes cuántos elementos tienes en los argumentos. Ahora tenemos el doble asterisco, ¿sí? Que es este de aquí, esta estructura, simplemente va antes del nombre de la variable que estás pasando como parámetro, cuando recibimos estructuras de datos. Generalmente son diccionarios. Argumentos con nombre y valor. Esto lo vimos en la clase de estructuras de datos conjuntos, ¿no? Diccionarios, sets, etc. Le estamos pasando, ya no es una variable sola. Esto se refiere a que no solamente es una variable con un valor, sino es un conjunto de variables, es una estructura de datos. No le estás pasando una simple lista, no, le estás pasando un diccionario, clave y valor. Internamente vamos a recorrer cada uno de los elementos que tiene este diccionario. ¿Y qué vamos a imprimir? Su clave, 2 puntos, y su valor. Eso es todo. Entonces, cuando tú quieras utilizar esta función, simplemente la llamas y le das los datos. Profesor, pero acá hay un parámetro. ¿Y por qué acá le estamos pasando dos, no? Ana y edad. Bueno, nombre y edad. ¿Por qué le estamos pasando? Es que aquí con el doble asterisco le estás indicando que es un diccionario, que es un conjunto de datos, es una estructura. Entonces va a recibir nombre y, perdón, clave y valor, que tiene una estructura en los diccionarios, ¿no? Es la estructura de los diccionarios. Muy bien. ¿Podemos combinar estos parámetros? Claro que sí. Mira, acá hay un diccionario, hay un parámetro que tiene que definir el usuario sí o sí. Tenemos un segundo parámetro con un valor por defecto y tenemos un tercer parámetro, que es una lista de elementos que no sabemos si va a ser 0, 1 o 2. La lógica que tú hagas ya es independiente. Nos estamos enfocando en los parámetros. Acá, ¿cuántos parámetros tendríamos entonces? Ah, profesor, fácil, 3. ¿No? Porque tengo el A, tengo el B y tengo este tercero. Y en realidad la respuesta es que depende. No hay 3 parámetros. Depende de cuántos parámetros ingrese el usuario. Porque el primero sí es un parámetro.
El segundo también es un parámetro. El tercero puede ser un conjunto vacío. En ese caso tendría solo 2 parámetros. El tercero puede ser un elemento único. Tendrías 3 parámetros. El tercero puede ser una lista de 10 elementos. Tendrías todos esos elementos, como está acá. Entonces, va a depender más de la cantidad de datos que ingrese el usuario. Muy bien. Como nos estamos enfocando en los parámetros, tenemos el uso del print, que lo utilizamos a cada rato, ¿no? Esta función que devuelve al usuario los datos que están dentro del contexto, la podemos modificar ligeramente. No es que vas a cambiar toda la estructura, no, no, no. Podemos modificar esta función print ligeramente con 3 palabras claves. Las 2 primeras es la palabra sep y end. Esta sep viene de separator, ¿no? Un separador en inglés. Y end viene del final. Más o menos podemos deducir qué es, pero lo explicamos. Cuando utilizas el sep, puedes definir el carácter con el que vas a separar los parámetros en la función print. Aquí esta función, si yo no tuviera este sep, ya vamos a borrar esto de acá. Si yo imprimo hola, coma, separando parámetros Python, en la respuesta, o sea, en lo que imprime el programa, va a imprimir el letrero hola, un espacio y la palabra Python. Es que por defecto, la coma representaría a un espacio. ¿Ya? Esto por defecto. Si no lo modificas, una comita en el print representa a un espacio. Entonces, si tú pones hola, coma, Python, te devuelve hola, espacio, Python. Pero si cambias este separador, defines la palabra sep y entre comillas le pones es que imprima, va a reemplazar este espacio por el carácter o conjunto de caracteres que está separando. Acá, ¿qué va a hacer? En vez de este espacio que representa la coma, va a imprimirte un espacio, un guión y otro espacio. Pero solo puedo colocarle aquí lo que sea, el carácter que tú gustes. El separador va a separar todos los argumentos. Y el end viene de final, ¿no? En inglés, el end lo que hace es al final de la línea, ¿sí? Al final del print, le va a colocar el carácter que tú quieras. Pero aquí hay un detalle importante. Todos los prints que nosotros utilizamos, por defecto, automáticamente tienen un salto de línea. Su operador final, su carácter final, es un salto de línea, es un enter. Por eso cuando haces print, pasa a una línea siguiente, ¿no? Y lo vemos todo ordenadito. Eso es por defecto. Si modificas este valor del end, ya no va a tener ese salto de línea, a menos que tú lo declares, que es el backslash con n. O sea, profesor, eso quiere decir que si le pongo esto de aquí, al final de la línea, ¿van a aparecer estos 3 signos de exclamación? Sí. Pero ahí al ladito, ni siquiera va a haber un enter, sino ahí al ladito, después del tercer signo de exclamación, va a continuar con el otro print, porque no definiste el salto de línea. Y en el tercer caso, les dije que son 3 palabras, el set, el end, y hay uno adicional que es el F. El F, profesor, sí, el F. Este es para un string formateado, con formato. ¿Cómo así? Este es de los más comunes. Chequea acá en la última línea. Tenemos 2 variables. Un nombre, ¿no? Que el contenido es Ana, y una edad que va a ser 20. Cuando utilizas esta letra, palabra reservada, en print, la F, antes de tu cadena de texto, lo que puedes hacer es simplemente encerrar entre llaves las variables que quieres utilizar y que va a reemplazar el programa. Esto no te va a devolver la F, ¿ah? No, lo único que está diciendo, mire, el usuario quiere que devuelva un texto con formato. Voy a leer qué texto es. Mi nombre es, me ha pasado la variable nombre. ¿Cómo sabe que es variable? Porque está entre llaves. Mi nombre es Ana y tengo, mira, otra variable. ¿Cuánto vale edad? Y tengo 20 años. En vez de que estés a cada rato, coma, cierras comillas, variable de nombre, coma, abres comillas. Y tengo
coma, cierra comma, ¿no? Y en vez de que estés así, de frente. Es un texto con formato. Lo vemos rapidito. Ya, acá están los ejemplos. Esto también lo copié para que no demoremos mucho. De los números 4, 7, 1, 9, guardamos el mayor, el menor, y esto los tenemos que imprimir. Mira, acá no hemos devuelto el mayor ni el menor. Tenemos que imprimir. Creo que ya tenía un print ahí. Print, mayor y menor. Ya, control F5. Y está el mayor y el menor, 9, 1, solamente estamos comprobando. Esto era la suma de números que te devuelve el 10. Y acá te devuelve el valor del diccionario. Nombre y edad. Aquí están. Los he separado con unas líneas para saber cuándo acaba un problema y cuándo empieza el otro. Ahora, de los argumentos. ¿Cuántos tiene? Depende de los parámetros que nosotros le pasemos. Si yo le paso 5, me devuelve los 5 argumentos. ¿Cuánto es? 1, 2 y este args, que son 3 elementos que le pasé aquí, el 1, 2, 3. Si le paso del 1 hasta el 10, se van a sumar esos elementos. Serían 10 más el 20 más el 5, 12 elementos. Y acá me devolvería todos ellos. Los separadores, los que les comentaba. Mira, acá el separador, en vez de la coma, está considerando espacio, guión, espacio. Acá está. Espacio, guión, espacio. Profesor, si en vez de este guión le coloco un arroba, de números, lo que sea, colócale el carácter que quieras, eso lo va a utilizar aquí. Yo lo voy a hacer, mira. Voy a colocar el arroba. Es un separador, ¿eh? Este arroba, en cada coma que haya, se va a sobreescribir. Entonces, chequeamos. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Se va a sobreescribir? Sí, mira. Hola, Python. ¿Cuál es el separador ahora? El arroba. Después, estamos imprimiendo la palabra fin. En vez del salto de línea, 3 signos de exclamación. Pero como ya no has colocado el salto de línea, mira, ya no existe el salto de línea. Entonces está imprimiendo la otra línea, esta de acá. Que por defecto es un salto de línea. Profesor, ¿y cómo obtenemos el salto de línea? El alt derecho de tu teclado, alt derecho, con la tecla que está al lado del 0, que es el apóstrofe en mi caso, ¿no? Que a veces los teclados cambian y por ahí varía un poquito. El backslash con la letra N. Esto en inglés quiere decir new line, una nueva línea, ¿no? Un salto de línea. O sea, pero este es el enter, profesor, sí, juntito. No vas a colocar solo N porque ahí es una letra N. Con el backslash, el slash hacia el otro lado, te aparece el salto de línea. Ya, ese es el backslash. Mira acá. Fin, ya le diste los 3 signos de exclamación, leyó este operador salto de línea y ya pasa a la siguiente función. El print formateado. Mi nombre es Ana, edad 20. La F indica un formato. Si no le colocas esta F, acá no va a leer las variables. La F es la que indica, es un texto formateado. Entonces, todo dentro de comillas y tus variables las únicas que van a estar entre llaves. Acá el programa va a decir, ah, mira, esta es una variable. ¿Qué contenido tiene? Ana. Esta es otra variable, porque está entre llaves. ¿Qué contenido tiene? Edad. 20, ¿no? Y ya te imprime, mi nombre es Ana y tengo 20 años. Con la letra F de format string, ¿no? String formateada. Después tenemos los docstrings. Esto más que todo es documentación. ¿Ya? Un docstring es simplemente una ayuda, una descripción que se le da al desarrollador para que sepa qué está haciendo una determinada función. Por ejemplo, aquí estamos definiendo la función sumar. Toma 2 números como parámetros y devolvemos la suma, A más B. Tienes que abrir 3 dobles comillas y cerrar las 3 dobles comillas y dentro colocar la descripción de esta función. Puedes colocar en realidad el texto que gustes, pero que sea descriptivo, ¿no? Algo que sea fácil de entender. Es fácil de entender. Mira, la función sumar suma 2 números
y retorne el resultado. Pero ¿esto para qué lo hacemos? Es que hay programas, ¿sí? Hay muchos programas que lo que hacen aquí es lo siguiente. Cuando yo utilizo la función help, que es otra palabra reservada de Python, help quiere decir ayuda, ¿no? Voy a invocar a la descripción de la función sumar. ¿Y cuál es la descripción? Este texto que está encerrado entre las tres comillas dobles. Cuando hemos compilado este programa, mira acá, ayuda en la función sumar, dentro del módulo main, claro, es nuestro módulo principal. La función sumar A y B son dos parámetros que hace, suma dos números y retorna el resultado. Me está dando la descripción, ya me está indicando qué es lo que hace esta función. Profesor, y si no tiene esta descripción, no pasa nada. Si no tiene la descripción, no pasa nada, lo único que tu función help no te va a devolver nada porque no hay descripción, ¿no? ¿Cómo te va a dar algo que no existe? Entonces, la descripción es opcional. Bastante recomendada, sí, para funciones grandes, ¿no? Porque función sumar es una función pequeña y sí se entiende, pero para funciones grandes sí se recomienda hacerlo. Es como un print, en pocas palabras. Exacto, es como un print, solamente que sería de cada función, ¿no? La descripción de cada función. Ayuda de cada función. Ese es el docstring. Y vamos a terminar con el ámbito de las variables, que este también es otro temita que causa bastante confusión. Hay bastantes errores frecuentes. El ámbito de las variables. Tenemos dos tipos de ámbitos, lo que son variables locales y globales. ¿Cuál de todas ellas es más importante? En realidad no vamos a hablar de importancia, sino vamos a hablar de uso. Las variables globales, voy a empezar por la número 2. Las variables globales son las que nosotros hemos definido desde la primera clase, porque están fuera de las funciones. Cuando hemos definido los nombres, por ejemplo acá, mira, esta variable nombre, esta variable edad, están fuera de todas las funciones. Esa es una variable global. Igual acá, en otros ejercicios. Vamos a ver dónde tenemos variables. Ya, creo que eran las únicas aquí, ¿no? Ya. Estas variables globales están definidas fuera de las funciones, como está aquí. Una variable local, como su nombre indica, local, interna, se encuentra dentro de una función. Profesor, pero acá tengo la variable x y acá otra variable x. ¿Es la misma? No son la misma variable. Esta variable x igual a 10 es una variable local que está definida dentro de tu función prueba. Y solamente tu función prueba la conoce. O sea, profesor, si quiero utilizar esta variable x en otra función, no la va a reconocer exacto, porque solo la reconoce dentro de esa función. ¿Por qué? Porque la definiste dentro de esa función. Ahora, si quieres utilizar tu variable en una, dos, tres, muchas funciones, tienes que hacerlo en el ámbito global, es decir, fuera de todas las funciones. Una vez que has definido tu variable fuera de las funciones, todas las funciones la conocen. Todas. Todas van a saber que x es igual a 5. ¿Por qué? Porque la has definido fuera de la función. Esta es una variable global, es decir, que todo el mundo la utiliza, es decir, que todas las funciones conocen a tu variable global. En cambio, una variable local solo la conocen en su función, en las líneas que están internas en ese bloque. Pero en otras funciones no saben ni siquiera quién es X, nada, porque no las has definido en otras funciones. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a chequear aquí rapidito en el código que tenemos aquí. Fíjense, la primera función que es prueba, ¿sí? Que le estamos invocando desde este punto,
Define una variable que se llama x, igual a 10. Imprimimos y te devuelve 10, ¿no es cierto? Acá está 10, chévere. Después estamos definiendo la variable x igual a 5. Esta ya es una variable global. ¿Por qué? Porque está en el contexto general, no está dentro de ninguna función. Esta es una variable global. Basta que tu variable esté dentro de una función, es una variable local. No la va a conocer otra función. Por ejemplo, mira, acá lo que voy a hacer, algo facilito. Voy a imprimir X. No sé si hemos definido anteriormente X, ojalá que no. Ya. Quiero imprimir X. Me dice error. Mira, error en la línea 97. Justo estamos acá. ¿Qué error es? El nombre X, o sea, tu variable, no está definido. Pero ¿cómo no va a ser definido, profesor, si acá estamos diciéndole que X es igual a 10? No, es que esta X pertenece a tu función prueba. De ahí nadie más la conoce. Ese es el ámbito local. Solamente existe dentro de tu función prueba. Por eso este print normal la imprime. Pero después yo le digo, ah, mira, quiero que imprimas este valor de X. Pero te dice, pero ¿qué es X? No conozco X. Profesor, pero ahí está en la línea 95. Son contextos diferentes. Ámbito local solo dentro de una función. Porque la definiste dentro de esa función. Ámbito global fuera de la función. Ahora sí, X ya está en ámbito global, ¿no? Está fuera de las funciones. Y ya podemos colocar aquí, sin miedo, X. Imprime el valor de X. Esto me va a devolver el número 5, ¿no? Y encima lo va a duplicar porque está imprimiendo acá X y acá también X. Y la última función. Tenemos un mensaje. Este mensaje es una variable global. Variable global. Porque no está dentro de una función fácil. Y fíjate que acá en la función mostrar mensaje internamente, profesor, acá hay otra variable que tiene el mismo nombre, que se llama mensaje, ¿es la misma? No, no es la misma. No son la misma variable. Profesor, pero ¿cómo no hace lo mismo si está igualito? No son la misma variable. ¿Por qué yo sé que no son la misma variable? Porque esta variable que se llama mensaje solo existe para este contexto, para tu función mostrar mensaje. Solo existe para este contexto. Y cuando imprimes aquí mensaje, ¿a qué variable se refiere? A esta de acá. Entonces te va a imprimir hola desde la función, o sea, hola internamente. Soy la función interna, soy la variable local. Cuando ejecutas este mostrar mensaje. Y en la línea 114, que te dice imprimir mensaje, este mensaje no es el interno, porque no lo conoce, no sabe quién es. Esta variable solo existe dentro de este mundo, dentro de esta función. Pero cuando imprimes este valor de mensaje, como no conoce este de aquí, ¿quién sí conoce? Conoce a tu variable global. Por eso, imprime hola desde fuera. Y es lo que está pasando acá. Primero te está imprimiendo hola desde la función, que es esta de aquí, porque llamaste primero a tu función mostrar mensaje, y después te escribe hola desde fuera, que es este mensaje de aquí. Esa es la variable global. ¿Por qué es un error común? Porque a veces el programa te dice, no conozco tu variable, no has definido la variable, profesor, pero ahí está, mira, está el nombre, x igual a 10. Puede que la hayas definido dentro de una función y por eso el ámbito global ni lo tasa, ¿no? No lo conoce y dice que es x, ¿no? Es un error bastante común, como les comento. Finalmente, algunas buenas prácticas de programación, más que todo recomendaciones. Nombres claros, funciones pequeñas, simples, documenten las funciones con las comillas dobles, ¿no? Son 3 comillas dobles, tanto de apertura y de cierre. Evitar muchas variables globales, porque a veces internamente te confundes con el mismo nombre, porque también vas a necesitar nombres, ¿no? Variable 1, pero después tienes 10 variables 1.
una con subguión, una con mayúscula, con cosas así. ¿Y cuál será, no? O sea, ¿qué significa al final variable uno si tienes muchas? Y trata de hacer una sola tarea por función. Si puedes hacer más en una o dos líneas, chévere. También evita muchas funciones de una sola línea, ¿no? No vas a definir función suma, 3 líneas, función resta, otras 3 líneas, función multiplicación, otras 3 líneas. Cuando todo eso lo puedes hacer en 2 líneas. Suma, resta, división, multiplicación, todo en 2 líneas. Si les pregunto, la definición, la función 1, ¿no? ¿Qué hace la función 1? A simple vista, un poquito difícil. Tenemos que evaluar, tenemos que entrar en el código, ver cuántos parámetros tiene, pero eso no debería ser así, debería ser rápido. Si tú me dices, es la función sumar, al toque ya mi cerebro captó la idea. Básicamente dice, nos sirve para no escribir todo y que solo esté en la función y se pueda usar en más códigos. Correcto, depende. También es que depende mucho de las funciones que vas a utilizar, ¿no? Hay algunas funciones que sí vas a poder hacerlas más compactas. Hazlo en una sola función. Pero hay otras que sí son necesariamente, forzosamente tienen que estar de forma individual, ¿no? Todas ellas, porque son funciones más complejas. Va a depender mucho de cómo estás implementando tus funciones. ¿De acuerdo? Finalmente, en el PDF, porque hasta aquí termina el PDF, tenemos un proyectito, ahora les comparto, tenemos un proyectito que se llama Biblioteca de Funciones Matemáticas, que es este de aquí, donde tenemos que calcular el promedio, la nota máxima, la nota mínima, y una función que retorne todos los resultados juntos de una lista de notas. Eso lo podemos observar aquí en el código, lo podemos analizar tranquilamente porque el código está sencillo. Estamos definiendo 4 funciones, ¿no? Acá tenemos 4 def, calcular promedio, calcular máximo, calcular mínimo, estadísticas. Cada uno está con su descripción, así si tú pones help, o sea, para saber qué hace esta función, te devuelve esta descripción. Este es opcional, pero ahí lo tenemos para revisarlo. Chévere. Calcular promedio, ¿qué hace? Suma todos los números, los divide entre la cantidad de números. Si tienes una lista de 10 notas, suma todas esas notas entre 10. Te devuelve el valor, pero solo te está devolviendo, no te está guardando absolutamente nada. ¿Qué haces? Capturas este valor de calcular promedio en una variable, como está acá. Mira, quiero que el valor de esta función, o sea, el resultado de esta función, lo guardes en mi variable promedio. ¿Para qué? Para que operes más adelante con esta variable, ¿no es cierto? Lo mismo, calcular el máximo devuelve el valor mayor de los números, pero lo tienes que guardar en una variable. Calcular el mínimo te devuelve el menor valor de todas estas notas. ¿Qué haces? Lo guardas en una variable. Y esta función estadísticas, le estás pasando una lista de números, ¿y qué te va a devolver? Te va a devolver 3 valores. El promedio de las notas, la nota máxima y la nota mínima. Estos 3 valores, asegúrate de guardarlos también en una cantidad igual de elementos. ¿Se acuerdan que al inicio vimos? Si estás devolviendo 3 datos, guárdalos en 3 variables, ¿no? Porque no vas a guardar los 3 datos en una sola, no se puede. El promedio lo estás guardando en la variable prom. El máximo lo estás guardando en otra variable. ¿Profesor, no es la misma? No, acuérdate del contexto, ámbito global, local. El valor mínimo lo estás guardando en otra variable que se llama mínimo. Y después, ¿qué estás haciendo? Imprimiendo. El promedio es prom. O sea, el promedio de 10, 20, 30, 40, 50. ¿Esto cuánto sería? El promedio. Tendríamos que sumar 10 más 20, 30, más 30, 60, más 40, 100, más 50, 150. Entre 5, que sería 30, ¿no es cierto? Ese es el promedio. 150 entre 5, 30. Después, ¿cuál es el máximo? La nota mayor, 50. ¿Cuál es el mínimo? La nota menor, 10. ¿Qué te va a imprimir? 30, 50 y 10. Probemos. ¿Qué queda acá? Mira. Promedio 30, máximo 50 y el mínimo 10. Profesor, ¿y si esto lo modificamos ligeramente?
lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Mira, le vamos a agregar otras notas, ¿ya? Suponiendo que sea sobre 100. Alguien sacó 80, alguien sacó 75, alguien 45, alguien 25, alguien 46, alguien 91 y alguien 63. Chévere. Ya, son más notas. Solo hemos cambiado los valores, pero la lógica es sólida, la lógica se mantiene. En el sentido de que cambies las notas, esto no altera el valor de tu programa. Al contrario, te da una respuesta con estos nuevos valores, ¿no? Entonces, en cierto sentido, es un programa que se ajusta a los argumentos, a los parámetros que tú le estás pasando. Porque de todas estas notas, tengo el promedio. El promedio es de 48, ¿no? Redondeando. ¿Cuál es la nota máxima? 91, casi 100 puntos, chévere. ¿Cuál es la mínima? Alguien sacó 10. Esa es la idea. Y mira, ¿cuántas líneas hemos hecho? En realidad esto sería menos, ¿no? Ocupa más espacio por la descripción y acá por los saltos de línea. Esto tranquilamente lo puedes hacer en unas 4 o 5 líneas. Ya con la práctica vamos haciendo un poco más compacto el código. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en la línea 24? En la línea 24, lo que estamos haciendo es llamar a la función estadísticas y le estamos pasando esta lista de números. Toda esta lista. Acá está tu función estadísticas. Le estamos pasando una lista de números. ¿Y qué va a hacer? Va a llamar, a su vez, a las funciones anteriores. Porque le estamos diciendo internamente, crea una variable que es promedio, y guarda en esta variable el valor de esta operación de calcular el promedio. Es la primera. Suma todos los números y divídelos entre la cantidad de ellos. ¿Dónde guardamos este valor? Aquí, en la variable promedio. Lo mismo con las otras funciones. Calcula el máximo de ellos, de las notas, y guárdala en la variable máximo. Calcula el mínimo de las notas y guárdala en la variable mínimo. Y con el return le devolvemos al programa, no al usuario, no es al usuario. Al programa le estamos devolviendo estos 3 valores. ¿Y dónde los estás almacenando? Acá. Como estás devolviendo 3 valores, los tienes que capturar, los tienes que agarrar en otras 3 variables, que es prom, que es máximo y que es mínimo. Y por eso que imprimimos prom, máximo y mínimo, que son estas 3 variables. Internamente, acuérdate que puedes definir no solamente variables, dentro de un archivo, perdón, no de un archivo, dentro de una función, puedes tener la lógica, ¿no? Las líneas, operaciones, pero también puedes tener funciones. Puedes tener una función dentro de otra función, y dentro de esa función, otra función, y puedes llamar a otras funciones. Eso lo llamamos funciones anidadas, cuando algo está internamente dentro de otro bloque. En vez de la variable datos, se puede poner la variable números en el programa. Sí se puede, pero debes tener cuidado de los nombres, de que estén en ámbito global o local, ¿no? Porque sí puedes utilizar el nombre que tú quieres, pero tienes que asegurarte de que según el ámbito que esté cada una de estas variables, no hay un conflicto ahí, porque a veces hay una que está en ámbito global y está chancando a otra variable que tú pusiste después. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Puedes utilizar los nombres que gustes, pero también puede que este movimiento de que cambiaste el nombre de una variable a otra, ¿no? Y ambas variables existen en tu contexto, puede que genere un comportamiento inesperado, que no es el adecuado. Entonces ahí está pasando algo raro, ¿no? Tienes que revisarlo. ¿De acuerdo? El archivito, a ver si lo puedo compartir. En un ratito vamos a probar si es que lo puedo compartir por acá, por el Meet. Ya, no, me parece que tengo que crear el enlace. Bueno, igual todas las funciones que hemos visto aquí están en el PDF, solamente copian, las pegan en el programa y las ejecutan, pero no se olviden que tienen que colocar la indentación, ¿no? El espacio.
porque a veces cuando copias no se pega este espacio. Muy bien, para continuar, no sé si tienen alguna pregunta de este tema de funciones intermedias. Si no, vamos comentando la siguiente clase. Josué, todo claro, perfecto. Coméntenme si tienen dudas, lo podemos revisar, si tienen un código también, profesor, no funciona el código aquí. Si no sé qué está pasando, también compártanme y lo chequeamos. Vamos a comentar de los archivos, el manejo de archivos. También este es un temita que se conoce en Python, más que todo porque cuando estamos operando con muchos archivos, en general vamos a querer guardar logs o registros de todas estas operaciones. ¿Ya? Los utilizamos en caso de que haya un procesamiento que sí o sí sea necesario guardar. No lo vamos a utilizar siempre, ¿ah? No piensen, siempre utilizamos manejo de archivos. No se utiliza siempre. Su uso no es muy frecuente, pero sí utilizamos este tipo de operaciones cuando queremos guardar registros. Por ejemplo, yo estoy operando en una base de datos que tiene registros de 10 millones de personas. Ya, full registros. Y cada registro tiene nombre, apellido, dirección, teléfono, etcétera, etcétera. Un montón de información de cada persona. ¿Qué pasa? Yo estoy implementando una función donde le indico a la operación, ¿no? Necesito que ordenes esta base de datos con las personas de mayor a menor. Quiero saber quiénes son las personas que tienen más edad, ¿no? En todo mi registro de 10 millones. Para que un programa haga eso, necesita, además de potencia, necesita ir registrando todos los datos. Porque operar con muchos datos no es sencillo. Los programas que nosotros hacemos, sí, el operador, o no, el operador, no, el compilador, lo ejecuta rápidamente. El intérprete, en realidad, porque es línea por línea, ¿no? Sin embargo, para programas más complejos, tenemos que guardar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para evitar también borrar la base de datos o por ahí que hay algún error, ¿no? Porque eso puede pasar y pasa. ¿Qué voy a hacer? Cada operación que yo esté realizando la puedo ir guardando en mi archivo de texto. Voy a crear un archivito, así, vacío. Al inicio va a estar vacío este archivo. Y en mi ejemplo, quiero ordenar las personas de mayor a menor, ¿no? En esta base de datos. Quiero saber quiénes son los mayores y quiénes son los menores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fácil, mira, este es un problema clásico. ¿Qué voy a hacer en este archivo? Como mi registro, como estas 10 millones de personas están desordenadas, ¿no? Porque todavía no hay un filtro ahí que las ordene rápidamente. Mi primer valor, el primer registro, digamos que tiene, vamos a ponerle 45 años. ¿Ya? Una persona de 45 años. Ese va a ser mi primer valor en mi archivito. Y como estoy ordenando de mayor a menor, el siguiente, ese va a ser mi pivot, 45 años. El siguiente registro lo voy a comparar. Entonces, digamos, la siguiente persona tiene 60 años. En mi archivito iría arriba, antes de la persona de 45, ¿no? Ya tengo ordenado persona de 60, persona de 45. Después, mi tercer registro es un joven de 25 años. Va después de la persona de 45 años. Ya en mi archivito tengo el registro de 60, después de 45, después de 25. Y así a medida que voy leyendo toda esta base de datos, este nuevo archivito que yo estoy creando se va ordenando. Una vez que termine de operar todos los registros, los 10 millones de registros, en este archivo ya voy a tener el resultado guardado, obviamente, ordenado, lo que yo quería. Evito mover la base de datos completa. Evito que haya algún inconveniente. Porque dicho sea de paso, las bases de datos, ¿por qué se demoran? Porque no pueden trabajar en la mayoría de casos de forma simultánea. Esto quiere decir que si hay alguien operando dentro de una base de datos, otra persona quiere entrar a operar en la misma base de datos.
Sí puede funcionar, pero hay muchísimo más lento. Y puede que alguno esté moviendo los registros, está filtrando por edad. Otra persona está filtrando por otro tipo de datos. Se va a demorar todavía muchísimo más. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizo archivos aparte, en esos casos. Esos son los archivos que manejamos aquí. ¿Qué es un archivo? Un espacio donde guardamos información permanente en la computadora. Claro, quiero esa operación que ha ordenado 10 millones de personas, la quiero guardar, ¿no? Porque no quiero que el programa sepa. No, ¿para qué quiero que el programa sepa? Yo quiero saber el mayor y el menor. Entonces tengo que guardarlos de forma permanente. Existen distintos tipos de extensiones, ¿ya? Esto, lo que está después del punto, es una extensión. Todos los archivos que nosotros tenemos en la computadora tienen una extensión. Todos los archivos, menos carpetas, ahí no tenemos extensión. Pero todos los archivos. Profesor, yo conozco los TXT, son archivos de texto, ¿no? Claro. Utilizamos uno bastante, el PDF también. Ese PDF es una extensión. Portable Document Format, ¿no? Un documento portable. Formato de documento portable. Tenemos otras que utilizamos en datos, en análisis de datos, lo que es Big Data. Trabajamos con los archivos CSV, este es de Excel, separados por comas, columnas separadas por comas, y tenemos los JSON, que se les dice, ¿no? Que son archivos semi-estructurados, son textos semi-estructurados. Porque a veces podemos tener una columna dentro de otra y más registros, entonces esta información ya viene ordenada, entre comillas. ¿Cuáles son los más útiles para lo que es la ciencia de datos? Los archivos JSON y los CSV. Los TXT pueden ser útiles, pero a veces no son estructurados. Y se les llama así, ¿no? Archivos no estructurados, porque la estructura no es definida. Puedes tener una columna, después 10, después 7, después 1000, o sea, no hay una estructura definida. En cambio, en un archivo de Excel, sí tienes cantidad de columnas y filas definidas, ¿no es cierto? Y en un archivo JSON también tienes, a pesar que por ahí puede haber ligeras modificaciones, son semiestructurados. Ya hay otros que sí o sí son estructurados para bases de datos relacionales, y SQL, etc. En Python podemos leer y escribir archivos. ¿Puedes crear archivos de la nada? Sí. ¿Puedes darles el formato que quieras? Sí. Los mismos documentos que nosotros manejamos, todos estos documentos tienen ciertas extensiones y nosotros podemos jugar con las extensiones. Por ponerles un ejemplo, si conviertes un archivo, un documento, un Word, mira, esto es cultura así general, fuera un poquito de lo de Python, pero relacionado por la extensión. Tienes un documento que termina en .docx, ¿no? La última versión. Si le cambias esa extensión al docx y le pones un .rar, ¿no? Que es de archivos comprimidos, te vas a dar cuenta que internamente dentro de este rar está guardado el texto, por un lado, están guardados los URLs, imágenes, todo está ordenadito. Es un tipo de archivo estructurado y eso lo puedes revisar, lo puedes comprobar. Porque podemos jugar con las extensiones. Podemos crear nuestras propias extensiones y eso hacen los programas. Para evitar que el usuario lea la información interna, porque yo he creado mi programa, ¿no? Digamos, yo he creado mi programa y quiero que el usuario manipule los datos internos de mi programa. ¿Qué hago? Fácil. Yo voy a crear mi propio archivo que va a terminar con el punto Patrick, ¿no? Así se va a llamar el archivo. Punto Patrick es mi nuevo formato. Internamente yo defino cómo se escriben los datos para que el usuario no pueda manipular. O coloco código binario, o hago una transformación, etc. Entonces, desde Python, solamente ya aclarar este puntito, que podemos crear distintos tipos de archivos. Existen muchos entornos para leerlos. Blog de notas, lee todititos los archivos. Arrastras un archivo, lo sueltas y te aparece el contenido. Otro programa que es muy bueno, que se llama Sublime, ¿sí? Sublime o Sublime Text, que también te pinta de colores según el lenguaje que estés utilizando. PyCharm, específico para Python. Visual Studio Code, etcétera, etcétera. Hay un montón. Tienes un archivo, datos.txt,
Internamente tienes dos columnas, Juan, Ana, Pedro, Carlos, Marta, nombres 25, 30, 22, 35 y 20, edades. ¿Qué puedes hacer? Puedes abrir este archivo, leerlo, borrar el contenido, borrar todo el archivo, agregar contenido, editarlo y manipularlo como gustes. Para trabajar con archivos vamos a utilizar la función open. Y open es una función, tiene tres argumentos distintos. Además del nombre del archivo con el que vas a trabajar, que tiene que estar obligatoriamente en la misma carpeta, te da tres argumentos distintos. La R, que es de read, ¿no? Quiero que leas. Carga este archivo en tu memoria. Tenlo listo porque de repente en un ratito lo quiero leer, quiero que estés listo. Excelente. Tienes la W, que es de write, escribe. Es decir, borra todo el contenido y colócate en la primera posición, listo para escribir. Y después tienes un tercer argumento que es el add, la A, ¿no? No vas a escribir la palabra en inglés, sino solamente la letra. Este add añade, estoy diciendo, quiero que te vayas al final del archivo. El 10 líneas, vete a esa línea 10, y a ese final, a partir de ese final, puedo comenzar a agregar datos. Yo le puedo indicar a partir de dónde puedo añadir datos. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos abriendo el archivo datos.txt que debe estar en tu misma carpeta. Y el comando, el segundo parámetro, le va a indicar qué tipo de operación va a hacer el programa. Ya lo he abierto, ¿ahora qué hago? Borro el contenido, solamente lo leo, lo cargo en memoria. ¿Quieres que añada algo al final? Depende de ti. Una vez que lo has abierto y que, digamos, has leído, has agregado, has manipulado, ciérralo. ¿Profesor, es necesario cerrarlo? Sí, es necesario cerrarlo, porque si no, tu archivo se va a quedar en la memoria. Esto lo podemos comparar con los programas actuales. ¿Qué pasa? Fíjense, cuando nosotros ejecutamos un programa, el que sea, incluso ahora, yo estoy en mi computador, estoy utilizando Google Chrome, tengo abierto el PDF, ¿no? El Acrobat Reader, que es lector de PDFs, tengo mi programa Visual Studio Code abierto. Todos estos programas que se han abierto se están guardando en la memoria RAM. Actualmente están en la memoria RAM, además del disco duro donde están instalados. ¿Qué pasa? Tu memoria RAM tiene una cantidad limitada de potencia. Y cuando digo limitada, puede ser que sea, profesor, mi computadora tiene 16 GB de RAM, ¿no? Aunque ahora es bastante común, 8 GB de RAM, 4 GB de RAM, que ya por ahí está un poquito bajo. 32 ya alguien que ha comprado un montón de RAM, a pesar que está un poquito cara ahora, ¿no? Pero alguien, 64 GB de RAM, uff, ya, exagerado. Las computadoras tienen una capacidad limitada de RAM. Cuando tú estás abriendo estos programas, estás llenando tu memoria RAM con todas las funciones que utilicen los programas. Por eso hay algunos programas que te indican, mira, puedes ejecutar Photoshop, puedes utilizarlo, pero los requerimientos mínimos van a ser de 4 GB de RAM. Eso no te lo dice porque quiere, ¿no? Y dice, ah, sí, me gusta 4 GB de RAM. No, no, no. Lo que te está indicando es que no va a funcionar si no tienes esta capacidad mínima. Porque ese programa pesa, entre comillas, 4 GB en tu memoria RAM. Profesor, no, yo tengo 16. Chévere, 16 GB de RAM. ¿Qué pasa si tienes abierto Photoshop, tienes abierto un juego, aparte está Google Chrome, aparte Visual Studio, aparte tu AutoCAD, full programas? ¿Qué pasa? La computadora va más lenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? No es por la potencia, es por la cantidad de programas, ¿no es cierto? Cuando estás trabajando con muchos programas, todos se cargan en la memoria y no se van a borrar de tu memoria hasta que se apague la computadora, reinicies, la desenchufes si es posible y la vuelvas a prender. La memoria RAM es volátil. ¿A qué voy con esto? Si tienes este archivito, mira, es un archivo de texto que tiene 5 líneas. Si lo tienes en memoria y no lo cierras, constantemente el programa va a estar leyendo. Ah, mira, no, me ha dicho que lo cargue en memoria, ¿no? Que no, ahora me va a decir algo, ya pasaron 20 horas, pero no, ahora me va a decir algo. Y sigue tu programa en la memoria.
puede que tu programa esté ocupando muchísima más memoria que Photoshop, que es de los más pesados, ¿no? Pero es un archivo de texto que pesa así, ínfimo, no pesa nada. Es que no lo cerraste, está cargado en tu memoria. Y si tu computadora tiene activa, hay una función que viene por defecto. Si tiene esta función, mantener los programas en segundo plano para utilizarlos, tu programa va a estar ahí consumiendo y consumiendo y consumiendo memoria. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cerrar. 5 minutos para esta explicación, ¿no? Tienes que cerrar los programas que has abierto. Con Python, sobre todo, se cargan en tu memoria y una vez que los has abierto, ciérralos. Porque si no van a consumir. No es un virus, ¿ah? No es que va a haber virus, no, nada de eso. Sino que el programa va a consumir tu memoria y va a hacer que más lenta tu máquina. ¿De acuerdo? Eso lo puedes revisar aquí. Mira, chequea, te comparto mi pantalla completa. Traer aquí la llamada, ya está. Mira, administrador de tareas. Acá ves, bueno, todas las aplicaciones. Acá dice rendimiento, la memoria. No tengo muchos programas abiertos. Incluso te dice, hay algunos programas que están ocupando cierta cantidad. Mira, 40% de memoria. ¿Qué me está ocupando más ahora? Google Chrome, 1 giga de memoria. Visual Studio Code, otro giga y medio de memoria. Y luego va a ser tu archivo de texto que está ocupando, profesor, mi archivo de texto está ocupando 2 gigas de memoria. Claro, que no lo cerraste a tiempo, ¿no? Entonces ahí procura revisarlo apenas lo abras, ejecutas operaciones y lo cierras. Muy bien, la línea principal va a ser esto. En tu variable archivo, que vamos a almacenar el valor aquí, estás abriendo el archivo datos. Y la R era para leer, read. Le estoy diciendo al programa, quiero que busques el archivo datos.txt que esté en mi carpeta, en la misma carpeta, y estés preparado para leerlo. Ah, ya, bacán, mira, ¿sabes qué? Ya lo voy a leer. Voy a almacenarlo en tu variable archivo por lo pronto. Lo vamos a tener listo ahí para leer. Perfecto. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir el contenido de este archivo. Esta función read lo que hace es leer internamente todo el contenido. Si son 10 líneas, lee todas las. Si son 100 líneas, lee las 100 líneas. ¿Y qué voy a hacer con esas 100 líneas? Imprímelas. ¿Qué me va a aparecer en consola? Todo este archivo me va a aparecer. Vamos a probarlo. Copiar aquí. Ya tenía un archivito, pero no pasa nada. Lo vamos a llamar manejo archivos. Manejo archivo. .py, ¿no? .py porque esta es la extensión de Python. Lo guardo, control S. Yo ya tengo acá, en mi misma carpeta, un archivo que es datos.txt. Vamos a ejecutarlo. Control F5. Uy. Mira, ¿qué ha hecho? Ha abierto el archivo de texto, ha leído todo el contenido y me lo ha devuelto en la consola. Profesor, y si a datos, vamos a hacer lo siguiente, profesor, quiero modificar este archivo, ¿no? Quiero agregarle esto para que tenga más contenido. Nuevamente lo va a leer, claro. Vamos a ejecutar de nuevo. Ya, es que está leyendo de otro archivo que tengo y por eso me sale error. Ya, mira, ahora sí. Mira, ha leído nuevamente este archivo txt, donde yo había colocado más nombrecitos y más valores. Profesor, ¿y qué pasa si en vez de datos le coloco otro nombre, no? Mira, el dato, le estoy colocando el archivo porque me equivoqué, en realidad le falta una S. Ya está. ¿Qué te dice? Mira, de frente el error. No hay tal archivo. Me has pasado un archivo que no existe. Dato.txt, no lo encuentro. Ah, sí, verdad, mi error, mira, porque era datos, ¿no? Serio, no era dato, era datos. Una vez que has terminado de leer tu archivo, lo imprimes y lo cierras con el mismo nombre de la variable, .close. Ese es el manejo de archivos. Hay más cositas internas, hay más funciones que nos van a servir para manipular los datos internamente, para poder crear con formatos específicos.
agregarle por ahí detalles, la hora, el día del sistema, para que se guarde como un log, ¿no? De esta manera, los logs, chequen, fíjense, que tienen esta estructura. No sé si se puede llegar a chequear bien. Ahí está. Y esto lo podemos hacer nosotros. Podemos crear logs, registros, porque ya podemos abrir un archivo, podemos crear contenido, aunque eso lo vamos a ver ya con detalle en la siguiente clase, y cerramos el archivo, así se guarda todo. ¿No es cierto? Puedes guardar la hora de acceso. Profesor, quiero saber en qué hora ingresó tal usuario a mi sistema. Excelente. Creamos una función para indicarle, ¿sabes qué? Apenas haya un acceso, alguien ingrese a su cuenta, sea quien sea, vamos a crear en mi archivo registros.txt una línea al final, donde vas a guardar la fecha, ¿no? Día, mes, año, la hora, minuto, segundo, si es AM, PM, aunque eso ya debería estar implícito, y el usuario, qué usuario ingresó, tal vez qué módulos utilizó, así estás seguro y mantienes seguro tu sistema. También lo podemos utilizar en otros casos, pero ya vamos a ver esto poco a poco, porque todavía nos quedan algunos temitas de este archivo, pero lo vamos a juntar con el de la siguiente clase, de la clase 5, para que no tengamos ningún inconveniente y no dejemos nada al aire, ¿de acuerdo? Y también, como les comenté, de repente exista la posibilidad de hacer una clasecita adicional ya fuera de las clases que tenemos, que son 5, ¿no? Con un repaso y cositas así. Ya estaremos quedando en la siguiente clase. Con esto terminamos. No sé si hay alguna duda antes de retirarnos. Ojalá que se logre terminar esta sesión y la otra. Sí, sí, no se preocupen. Hoy día hemos avanzado rápido porque ya tenía el código listo, ¿no? Ahí en el... ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo con los siguientes temas, así avanzamos rapidito. Y en caso pueda ser de que no terminemos con todos los temas completos, yo voy a gestionar para que hagamos una sesión más, ¿no? Que importa pequeña, pero que esté completo todo. Así que no se preocupen. Es como el de Kinter, ¿no? Lo de crear ventanas. Hay un montón de entornos que podemos utilizar. Tkinter también, claro, eso lo podemos utilizar, ¿no? Para crear ventanas, le puedes añadir botones, hay funciones. Exactamente. Y hay otros también que te permiten crear interfaces. A ver si lo podemos revisar. Muy bien, entonces con esto me despido. Muchas gracias a todos por asistir. Cuídense, tengan una bonita noche y nos vemos el día miércoles. Gracias a todos por asistir.